Así comienza una nueva temporada de Obra Maestra, un podcast de conversaciones con artistas y referentes de la cultura de La Pampa, Argentina. Activa la campanita y seguinos en Spotify, YouTube y en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de cada nuevo episodio. Nico, bienvenido a Obra Maestra. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Damos inicio a la segunda temporada. Muy contenta yo, León también. Bueno, Y felices de tenerte a vos en la apertura. Justo enganchamos acá tu visita. justo, se unieron los planetas. Bien, se alinearon. Se alinearon los planetas. Que no se unan porque estamos en problemas. Ahí va. Nico, bueno, no sé si pudiste escucharlo al podcast, algún capítulo, pero bueno, la idea es que cuentes, no tanto, digamos, por ahí la actualidad de tu carrera, porque esto quizás alguien lo escucha de acá a 10 años y ya pasó, sino que hables un poco de tu trayectoria, de tu vida, digamos, de dónde venís, de tu familia, dónde naciste, de todo un poco, y también obviamente vamos a hablar de tu trayectoria artística, por supuesto. Ok, bueno. Así que bueno, empecemos por el principio y contame dónde naciste. Y ¿Cómo? nací en General Pico, provincia de La Pampa. Y bueno, tuve una conexión con la música de muy chiquito. Me pasó con la música que siempre supe que iba a ser músico. Más allá de que mis padres son profesores de educación física, entonces el deporte siempre estuvo ahí paralelo. Hubo mucha relación con el deporte, pero la música, yo de chiquito le pedía a mi mamá que me ponga los vinilos y a escuchar música y era como, no sé, me ha contado que yo mismo cantaba siendo chiquito y me dormía. O sea, me cantaba mis canciones de cuna. Y bueno, en un momento ya empecé a pedir que quería hacer música y lo primero que hice fue en el coro de niños del Centro Cultural Maracó. Ahí arranqué a cantar, que para mí era era una experiencia increíble, escuchar muchas voces al mismo tiempo y armonías que se generaban. Después empecé a estudiar piano, buscando un instrumento, conecté con el piano, pero ya pensando porque me gustaba componer, escribía como mis primeras músicas así con letras, y yo quería componer. Y ya como que tenía conciencia que tenía que estudiar piano porque el piano era un instrumento muy completo. Y bueno, estudié piano con Jorge Sosa. En paralelo a eso estudiaba también canto. Y así comencé. Ese fue mi comienzo. Siempre me llama la atención cuando me cuentan que empezaron a escribir sus primeras composiciones. ¿Eso cómo es? Porque ¿cómo empezás a componer algo si recién estás aprendiendo música? Claro. ¿Cómo se hace? Lo que pasa que me parece que es como una necesidad de... Lo que tiene la música, como me imagino que todo tipo de actividad artística, hay una necesidad de la persona que está haciendo esa actividad de expresar. Y entonces es como que te afloran cosas, te afloran ideas. En el caso de la música, te aflora música, te salen letras. La música lo que tiene es que es como que estás en un sueño en la música. Cuando vos haces música, por lo menos a mí me pasa que es como que entro en otra dimensión. Entonces, todo eso que está ahí, que uno ve, ese mundo en el cual está sumergido, lo quiere después transcribir, quiere expresar y contar qué es eso que está viendo, que está escuchando en su cabeza. A mí me pasaba eso, que tenía un cuadernito y escribía unas músicas muy, muy básicas y que obviamente la mayoría eran copias de cosas que escuchaba y que yo a veces en alguna hasta la melodía copiaba y le cambiaba la letra, porque obviamente, o sea, sos un niño y estás ahí como queriendo y no tenés herramientas para hacer y usar las herramientas que tengas.
Y bueno, a mí me pasaba eso, qué sé yo. Después iba y le cantaba a mi mamá lo que había hecho. Tengo grabaciones, así en cassette que me iban grabando. Yo de chiquito cantando esas melodías. Y bueno, o sea, eso es como una necesidad de expresar. Debe ser re emocionante escuchar eso hoy. Sí. De hecho, algunas cosas debería como bajarlas, no las tengo en digital, están todavía en cassette. Ujú. Digitalizarlas, sí, claro. Tengo hasta clases de canto con mi maestro, cantando en italiano, no sé. Son cosas muy lindas de escuchar con el Y tiempo. Una sí, vocecita de niño que desconozco, es un niño que quedó ahí, claro. en otro lugar. Y este, pero las veces que lo he escuchado es como que siento que ese niño está reconectado con eso. Y eso Ujú. por lo menos a mí me genera emoción, porque es decir, bueno, mirá, yo de niño, o sea, amaba realmente hacer esto que Ujú. hago, que amo hacer. Sí. Además es re loco porque antes no era muy común que nos grabaran nuestros padres o que nos filmaran o porque no teníamos las herramientas, Sí, no sé, una cámara o un grabador. No. Ahora estás todo el tiempo sacándole fotos y grabando a tu hijo, sí. pero antes no era tan común, así que es medio milagroso que tengas ese material, está re bueno. Sí, de hecho, una cosa que tuvieron mis padres de bueno es que nunca, nunca fueron, o sea, nunca fueron exigentes, ¿viste? Yo veía, pues, no sé, cuando iba a jugar al básquet, que había padres que iban y a los chicos, o sea, querían que sean Jordan, no sé, en ese momento, Ujú. ¿no? Sí. Y en ese sentido nosotros siempre nos dieron como una mucha libertad, e inclusive esas grabaciones, no era que mi mamá o mi papá estaban, a ver, dale, cantá, era como muy natural, ¿viste? Me Ujú. veían cantar y yo cantaba y mamá grababa y o sea, había esa relación. Claro. Da la casualidad que, bueno, teníamos la suerte, un equipo Pioneer de un solo parlante, con un botón rojo que decía rec, y bueno, se apretaba ese botón y se grababa. Y se grababa. Y después, ¿cómo siguió? Digamos, después de empezaste a aprender piano Sí, empecé a y aprender luego. piano. Bueno, o sea, vino el cambio de voz, ese niño empezó a tener voz Ujú. de adulto de a poco y siempre yo fui una persona muy metódica y eh, muy consciente de las cosas y siempre he intentado hacer todo al 100% que puedo, a lo mejor que puedo. Entonces sabía que en el cambio de voz yo no tenía que cantar, porque me podía lastimar la voz en ese proceso. Ujú. Bueno, no se puede cantar, listo, voy a tocar. Entonces ahí arranqué a estudiar piano, en realidad fuerte. Ujú. Este, y un día en ese periodo de cambio de voz, tocan el timbre y llega una familia de, de un pueblo que se llama Vertis, que está cerca de Pico, con un bajo eléctrico y con un equipo de bajo. Era un médico él, con dos hijos, que uno tenía 12 años y el otro tendría 9, 10 años. Uno tocaba la guitarra, el otro tocaba la batería, estaban buscando un bajista. Yo no había agarrado un bajo en mi vida, pero lo que pasaba es que en Pico había un lugar que no sé si sigue existiendo todavía, que se llama Boliche Musical, o se llamaba Boliche Musical, y que era en una esquina y ahí vendían cassettes, equipos de audio y instrumentos. Y yo, de muy chico, iba hasta la esquina de Boliche Musical y me ponía a mirar, como el tango de Chiquilín te miraba de afuera, así miraba los instrumentos. Y Petty Cortesini, que era el dueño, me hacía pasar y me decía, ¿querés tocar los instrumentos? Y yo iba y los tocaba, o intentaba tocar lo que podía. Bueno, gracias a esa situación de ir todo el tiempo a mirar los instrumentos y desear tener un instrumento, en este caso yo ya tenía mi tecladito, pero quería una guitarra, quería un bajo, quería otros instrumentos más. Y él dijo, o sea, fue este padre y le dijo, mira, estoy buscando a alguien, un chico que toque el bajo. ¿Conoces a alguien de acá del pueblo? Sí, conozco a alguien, no sé si toca el bajo, pero dice, le puede llegar a gustar la, la, la propuesta. Y bueno, y fueron a casa, tocaron timbre, estaban mis padres, entraron, y dicen, bueno, nos mandó Petty Cortesini
estamos buscando a alguien que toque el bajo, me dijeron que Nicolás, no sé qué. Yo dije, bueno, yo no toqué nunca el bajo, no importa, te dejamos el bajo, te dejamos el equipo y te pones a tocar, perfecto, dale. Y ahí aprendí a tocar el bajo, ahí arranqué a tocar el bajo. Ese grupo se llamaba Osamenta. Osamenta. Y tengo una anécdota de eso que fue increíble. Ensayábamos en Berti. Entonces el padre nos alquiló una casa enfrente a la casa de ellos, una casa antigua, para que no toquemos en la casa, porque éramos un desastre, ¿viste? Entonces había un bulevar y enfrente la sala de ensayo, supuesta sala de ensayo, y estaba toda pintadita de blanco la casa, una casa antigua, hermosa. Y dice, bueno chicos, esta es va a ser la sala de ustedes. Buenísimo. Yo imagínate, yo tenía 13 años, no la podía creer. Y dice, bueno, y acá le traje, ahora le traje lo mejor. Y trajo una caja con aerosoles. No. Y dice, bueno, pónganle onda al lugar. Así que entramos a hacer calaveras, cosas en el medio del pueblo. Sí. El sueño del pibe. El sueño del pibe. Y bueno, y de ahí yo ya tenía un amigo, Fernando Bruguera, que siempre formamos dupla toda la vida hasta que se fue a vivir a Alemania. Tecladista también, estudiaba piano con el mismo maestro que yo. Y les dije, che, teníamos que poner un teclado y una guitarra base nos faltaba. Entonces otro amigo más y bueno, y ahí armamos la banda. Y vinimos a tocar a un concurso que se hacía acá en Santa Rosa en el Teatro Español. Mi debut como músico fue en el Teatro Español, que eso fue una cosa que no se puede explicar. Y vinimos a tocar y había un montón de bandas y nos dieron, o sea, el que ganaba se iba a tocar a la Patagonia, se iba a tocar a Bariloche, era como un encuentro de bandas, no sé, y seleccionaban una banda de La Pampa. Bueno, y nosotros vinimos con los Queso y Dulce, que los Queso y Dulce allá eran como, no sé, eran los Beatles, en pico, ¿viste? Y era obvio que iban a ganar los Queso y Dulce, pero nosotros vinimos para tener la experiencia. Y tocamos y salimos segundo, nos eligieron segundo con un montón. Obviamente fue una elección por una cuestión de que vieron unos chiquitos tocando y fue más que eso. Pobre las otras bandas que tuvieron que pasar por ese momento de decir, che, pará, o sea, nos matamos ensayando para, bueno. Y bueno, y esa banda después llegó un momento que se disolvió. Nos pasaba que con Fernando era como que siempre fuimos muy exigentes y queríamos sonar mejor y tocar mejor y todo, y veíamos que había limitaciones. Entonces formamos una banda que se llamaba Reciclaje y ahí empezamos a tocar mucho. Y después otra banda que se llamó La Abuela y bueno, y así fueron pasando proyectos. Bien. ¿Cuáles fueron los primeros géneros que tocaste? El rock. Rock a full. Sí, rock a full. Pero en paralelo, yo tenía un maestro que se llamaba Sam Peralta, que las clases de música que él hacía eran increíbles porque para mí la clase de música era un momento, incluso allá en la primaria, no sé si está bien lo que voy a contar, pero por ejemplo la maestra, como sabía que yo tocaba el piano, me daba el piano y no hacía nada, yo tocaba el piano toda la clase. Y en el momento era como, qué divertido. Después con el tiempo, si no, está todo mal, porque justamente lo que está generando es que si hay otros chicos o chicas que quieren aprender y no le estás dando la posibilidad de que puedan involucrarse en la música. Sam hacía todo lo contrario, lo que hacía era como, había, digamos, chicos que no querían saber nada con la música, bueno, nos hacía escuchar música. Nos llevaba al salón de la escuela, del colegio normal, y ponía un equipo y nos hacía escuchar música. Decía, bueno, cierren los ojos. Esas eran las clases, eran increíbles. Cierren los ojos, vamos a escuchar unas músicas y después le voy a preguntar a cada uno qué sintieron, qué les generó esa música. Era un flash porque qué bueno. Era cerrar los ojos y nos ponía, aparte, una música muy hermosa de todo, de música erudita, clásica, a música rock progresivo, hip hop, no sé, pasaba un montón de estilos. Pero nos hacía trabajar con las emociones. Era, bueno, ¿qué sentiste? Y sí o sí, algo sentías. Y sí.
Y bueno, o sea, y todos terminamos involucrados en esa situación. Y él un día me dice, che, vos tenés que cantar folclore. Y sí, me gustaría, no sé. Bueno, y yo dice, hay un concurso en Santa Rosa, de vuelta, en Santa Rosa, que es para colegios secundarios. Y si yo te acompaño, él tenía una caja de ritmos y un teclado, y yo tocaba ya el bajo. Y bueno, y ahí arranqué a tocar folclore. Previo a eso, ensayábamos en el viejo Alpón nosotros, porque en Pico no había salas de ensayo, pero el viejo Alpón tenía equipos para ensayar y te daban, vos decías, bueno, yo voy a ensayar de 2 a 4, ponele. Entonces te ponías de acuerdo con todos los músicos y tenías tu lugar. En ese lugar, el viejo Alpón, era una usina de música, porque el viejo Alpón era que si Dulce que ensayaba a la noche, nosotros que ensayábamos a la tarde, no sé, iba Machín Gozanes y con otro grupo y tocaba folclore, o el Cabezón Tauceda. O sea, pasaba mucha música folclórica, mucho rock, mucha música de todo, y obviamente uno escuchaba. Terminabas de ensayar y yo nunca me iba. Yo terminaba de ensayar, guardaba el bajo y me quedaba ahí, escuchando, Vale. tomando unos mates, pero me quedaba. Y bueno, toda esa información iba entrando en la cabeza. Entonces, bueno, el momento que empecé a tocar con Sam folclore, ya había una información que, aunque no la había tocado, lo sentía, estaba incorporada esa música. Ujú. Así que bueno, ahí ya empezó esa vertiente del folclore. Bien. Y bueno, una vez que terminaste el secundario, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a estudiar? Yo deseaba terminar el secundario. Para mí el secundario era una tortura. No le encontraba sentido. Eh, Tuve la suerte de que como de chico supe qué era lo que quería hacer. Lamentablemente había nacido en un lugar en donde no tenía la posibilidad de poder tener más herramientas. Digo, o sea, yo estudiaba piano con Jorge Sosa, pero Jorge Sosa daba clase de piano, clase de canto, el hermano daba clase de batería, de guitarra. O sea, esos eran los maestros, y que estaba buenísima la información que te daban, pero cuando vos ya empezás a incorporar y querés más, no Ujú. había más opción. Entonces, para mí el secundario era como, viste, me quiero ir a Buenos Aires, quiero estudiar. Yo dentro de la familia tengo, por parte de los Rainone, también esa es una parte muy importante, mi abuelo era violinista y eran 7 hermanos de Nápoles, todos con nombre de compositores o de óperas. Mi abuelo se llamaba Fausto. Y había una banda que eran los Rainone, en Casilda vivían, y bueno, o sea, era música todo el tiempo. Por eso digo, hay una relación con la Bien. música ahí Viene de ahí. en el ADN. Ujú. Sí. Entonces, cuando vino el momento de decidir a dónde estudiar música, mi papá me dice, bueno, vas a estudiar en Rosario, porque teníamos familia en Rosario, y íbamos mucho a Rosario, y para mí Rosario es una ciudad increíble, es una hermosura. Y fuimos, de hecho, uno de los fundadores de la Asociación de Músicos, Juan Rainone, que es uno de los hermanos de Fausto. Y cuando voy, me le dice a mi papá, pero su hijo tiene la posibilidad de estudiar en Buenos Aires. Dice, porque mire que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. El famoso dicho. El famoso dicho. Y entonces mi papá dice, sí, bueno, y no, que vaya a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, me fui a la jungla de cemento a estudiar. Y ahí te quedaste. Y ahí me quedé, sí, que porque Dios está ahí. Claro, menos mal. Lamentablemente, Tenía razón el señor. sí, lamentablemente porque, digo, yo estoy agradecido a Buenos Aires eternamente porque me dio todas las posibilidades que después tuve con la música. Pero si vos me decís un lugar para vivir, y a mí me hubiese gustado vivir en La Pampa toda la vida. Ujú. O sea, para mí mi lugar es acá. Es donde yo llego y siento que es mi nido, que respiro, este, no sé, que hay la libertad que a mí me gusta tener. Eh,
Ayer cuando salíamos de tocar, que íbamos con los equipos a cargar el auto, que estaba como a 2 cuadras, y esas 2 cuadras yo me acordé cuando era adolescente, cuando caminaba esas cuadras, o sea, los lugares que uno habita Ujú. van quedando en el recuerdo. Bueno, lamentablemente me tuve que quedar ahí en la jungla, que para mí es una jungla, porque no entiendo por qué viven así. O sea, bueno, lo entiendo, porque hay una superpoblación infernal, pero bueno, la vida a veces, por lo menos para mí, está bueno poner un freno. Sí, sí, yo soy de las que tampoco entiende por qué la gente sigue viviendo ahí, pero bueno, muchas veces es por necesidad o porque Sí, sí, no hay otra posibilidad de vivir en un lugar más tranquilo. sí. Hay mucha gente que ama vivir en Buenos Aires también. Bueno, Nico, contame un poco entonces, una vez ya en Buenos Aires, empezaste a estudiar. Empiezo a estudiar en la Escuela de Música de Buenos Aires, porque mi papá, como trabajaba como profesor de educación física, trabajaba como preparador físico en el Club Pico Fútbol. En ese momento estaba la Liga Nacional, Independiente, Pico Fútbol, y empezó a trabajar después con un médico que hacía rehabilitaciones de esos jugadores que se lastimaban todo el tiempo. Y ese médico fue para mí una persona muy importante porque él era amigo de Spinetta y tenía una información de música. Mis padres tenían información de música, pero eso era, o sea, yo iba al consultorio a escuchar Coltrane, pues y entonces me iba con los cassettes de acá y le decía, bueno, grabame. Entonces me grababa McCoy Tyner, Coltrane, Miles Davis, y después ir con eso, hablamos que yo tenía, no sé, 14 años, ¿viste? Y era poner los cassettes, escuchar Nirvana y escuchar a Coltrane. Y él me dijo, tenés que ir a estudiar a la Escuela de Música de Buenos Aires, tengo un amigo que es el director de ahí de la escuela. Y bueno, me fui ahí a esa escuela eh, hice la carrera como pianista. Yo entré, eran 4 años y después que se dividen en módulos y 2 años, como que eso ya no, eso sí o sí lo tenés que hacer los 2 años completos. Y yo era tanta la necesidad que tenía de estudiar música que hice 4 años en 2 años. Bien, O un poquito sea, acelerado sí. estabas. Por eso siempre fui muy, o sea, tengo un nivel de obsesión con la Ujú, música. No sé si obsesión, pero sí de amar tanto la ujú. profesión que es como, o sea, Sí, la si necesidad de tengo una aprender todo el herramienta tiempo. intento devorarla, Ujú, pero porque me da placer hacerlo. ujú. Y bueno, en ese año se hizo hacían ensambles de música, entonces claro, yo ya a mitad de año ya estaba en segundo año. Y cuando vieron que era así como medio loquito en ese sentido, dice, che, hay un ensamble de cuarto año que necesitan un tecladista. Bueno, o sea, ¿querés venir tal hora? Sí, obvio, voy. Bueno, Allá voy. a tocar. Y había una selección, iba Pedro Aznar todos los años y elegía alumnos para pasar todo el día con él grabando en el estudio. Y bueno, tocamos con una de las bandas, yo toqué con una de las bandas y me eligió como tecladista. Y me pasé todo el día entero grabando con él. Al año siguiente me anoté en el concurso, en el ensamble de folclore, aparte Ujú. también. Y bueno, fuimos con el ensamble de folclore y me eligió como cantante al año siguiente. Bueno, Y me pasé otro día de vuelta grabando con él. Y después me empezó a pasar que empecé a ver como que la información, toda esa información que me iban dando, porque era mucha información, de golpe se acotó. De golpe entró la parte burocrática, que es mm, estos 2 años, como era privado, había que pagar los 2 años. ah, Entonces te vamos a empezar a dar la información en pedacitos. se avivaron. Y eso no me gustó y me fui, no la terminé en la escuela. Ah, mira. Me fui a estudiar con maestros particulares Ujú, y ahí arranqué a estudiar con Marcelo Torres, bajo, que era ujú. un bajista de Vitales, de Los Socios del Desierto. Contame Bueno, cómo fue la experiencia esa con Pedro.
las dos experiencias? No, increíble, Para vos debe imagínate. haber sido resarpado, porque... Sí, obvio. O sea, era como, no sé, una cosa que siempre tuve, que la música a mí me ha dado la posibilidad de estar con gente muy valiosa, digamos, en la cuestión artística, pero yo soy como, intento siempre conectar con la gente. Por ejemplo, no tengo fotos con casi nadie. De hecho, la otra vez me etiquetaron una foto en la EMBA con Pedro Aznar. Yo no tenía foto con él. Porque o sea, cuando tengo esa posibilidad de poder trabajar con gente así, en este caso no, yo iba a aprender, pero lo que menos era sacarme la foto, era mirarlo a los ojos Ujú. y enseñarme, ¿viste? Y eso es hasta el día de hoy, siempre fui así. Y para mí la experiencia esa fue increíble porque en ver cómo encima él es que es un obsesivo del audio, era como ver cómo trabajaba, cómo microfoneaba, eh, cómo te llevaba para que vos cantes de una manera o de otra. Tengo el recuerdo de estar en círculos grabando coros con él y con otros compañeros ahí, viste, como experiencias muy fuertes. Fue, sí, una experiencia increíble. Qué bueno. ¿Cuándo empezaste a componer tus primeras canciones, ya tuyas, sin robar melodías de otros como cuando eras chiquito? Sí, Que empezaste a generar tu propia música y a hacer este nexo siempre con la pampa, con la sí. música de la pampa, con las problemáticas de la pampa, de los ríos. ¿En qué momento Eh, pasó eso? y primero o sea, comenzó el rock. No, ya cuando empecé a tocar el bajo y a cantar y a tocar la guitarra, porque aparte siempre tuve una cosa con que quiero tocar todos los instrumentos, excepto los instrumentos de viento, que después entendí de grande, que claro, yo no tengo conexión con los instrumentos de viento porque me gusta cantar y me gusta expresar con la voz. Entonces, si tuviera un instrumento de viento, no podría hablar. Y entonces Claro, sería como ponerme un parche en la boca claro. y por eso, pero después con los demás instrumentos, con todos siempre intento conectar. Y ahí comenzaron las búsquedas. Ujú, De eso, la música es una búsqueda, ¿viste? Como una búsqueda de qué es lo que te gusta y qué es lo que a vos más te complementa y te llena. Y no sé, yo de componer cosas he compuesto músicas de rock. Tengo una canción clásica, por ejemplo, una sonatina compuesta, que después la hice orquestar. Y no soy músico clásico para nada, pero ujú, digo, uno está en la búsqueda. ujú. Sí me pasó estando en Buenos Aires que me di cuenta que yo tenía mucha conexión con mi lugar hasta el día de hoy, a pesar de que hoy ya hace más tiempo que estoy en Buenos Aires del que estuve acá. Y la música que empezó a salir habla de acá. O sea, no, la única explicación que yo le puedo encontrar es que es eso, es la conexión con mi lugar, que para mí mi lugar es este. Entonces, bueno, ahí empecé a encontrar como mi lugar de quién soy. Y bueno, la música es eso. ¿En qué año salió tu primer disco? No recuerdo. El disco salió en diciembre del 2011. Grito Pampeano en el Patio de la Luna. Bien, contame esa primera, no sé, tus Eh, primeras sensaciones, digamos, con tu primer hijito uf. CD. Eh, y bueno, hacer un disco son sueños. Ujú, Yo una vez escuché a alguien decir que hay que caminar los sueños. Y sí, hay que caminar los sueños, porque están ahí. O sea, después se pueden dar o no. Hay que caminarlos no con una exigencia para después sentir frustración. Hay que caminarlos. Y bueno, si se dan, y si no, no importa, pero por lo menos lo intentás. ujú, Hacer un disco era un sueño que yo tenía. Y me pasó también de que mi profesión dentro de la música, en lo que yo puse mucha energía, es en grabar discos con distintos artistas. Y claro, me encontraba que había grabado un montón de material con un montón de artistas, pero no tenía nada grabado mío. Estamos hablando que yo tenía en ese momento, no sé, 30 años, 31 años. Y bueno, dije, no,
tenés que grabar algo tuyo. Entonces empecé a componer música para un disco. Y la música que salió fue Grito Pampeano, que tiene que ver con un viaje que hice al oeste cuando estaba terminando quinto año, y que bueno, vi la problemática del agua y fue muy, muy fuerte para mí esa situación. Y bueno, toda la música que empecé a escribir hablaba de eso. Ujú. Y después, bueno, el momento de cuando te dan en ese momento era un CD y ves esa tapa y le sacás el celofán y decís, no podés creer, es un sueño Y que sí, lo haces realidad. qué hermoso. Y ahora Sí, ya tenés 2 y uno sí, remasterizado encima. sí, sí, sí. Estoy muy feliz con el remaster. La verdad que me siento que, primero que le estoy dando otra oportunidad a ese disco, que es Ríos de Neón, que es un disco que le puse mucho todo. O sea, lo grabé casi todo en guión y con todos los músicos que admiro están todos ahí. Ujú. Entonces es como cuando vino la pandemia quedó ahí oculto ese disco y bueno, ahora le encontré esa vuelta de remasterizarlo y ha cambiado tanto el audio en tan poco tiempo que es increíble como eh, todo suena más gigante, más Ujú. grande, ¿no? Se Así notan los que cambios. sí. Bueno, ahí también tenés la colaboración del genial Gustavo Santaolalla, de Mm. quien además sos músico estable. Contame un poco cómo surge la conexión con él y cómo te llama para que empieces a formar parte de su banda. Bueno, yo, digamos, con uno de los músicos que más que he trabajado y que somos amigos y todos es Alejandro Terán. Alejandro Terán es un compositor, es un arreglador increíble de la música argentina y que hace de todo, desde películas hasta, bueno, artistas de todo el mundo. Y bueno, él tiene como su grupo de gente con la cual trabaja y bueno, ahí estoy yo. Y entonces un día salió la grabación de Relatos Salvajes, de la película Relatos Salvajes, y Gustavo vino a grabar todo lo que era la orquesta a Buenos Aires. Y bueno, ahí lo conocí eh, en esa grabación. Y obviamente, o sea, grabé todo lo que tenía que grabar y después me quedé en la cabina a metros mirando cómo trabajaba para tener esa experiencia. Y después vino otra grabación con una artista que se llama Barbarita Palacios, que también los arreglos eran de Terán. Y claro, cuando yo fui vi quién era Barbarita, me di cuenta que Barbarita había sido la cantante de un grupo que se llamaba Semilla, y que para mí fue un disco importante porque pasó lo siguiente. En ese momento que empecé a grabar Grito Pampeano, yo estaba tocando con Colacho Virizuela, que había sido el guitarrista de Mercedes Sosa muchísimos años. Tocábamos a dúo, guitarra y contrabajo. Y empezamos a viajar por todo el país y un día me hace cantar algo y me dice, pero vos tenés que cantar, chango, me dice, ¿viste? Y bueno, dale, empiezo a cantar, dale. Entonces empezamos a armar repertorio. Y después me dice, pero va, mostrame cosas de tu provincia. Y empecé a mostrar. Y dice, pero esto lo tenés que grabar. Bueno, vamos a grabarlo. Ahí surgió Grito Pampeano, que había músicas tradicionales y músicas mías. Pero cuando estábamos haciendo ese disco, en el estudio de él, un día le dije, che, ¿sabés qué me está pasando? Que siento que esto no me representa. Porque sonaba muy tradicional, pero faltaba Björk, faltaba Beck, faltaba Radiohead, faltaban otros elementos ahí que son también mi formación. Claro. Y entonces, bueno, pasó un tiempo, lo puse en pausa y en esa pausa encuentro un disco de Semilla, que todo esto era para llegar ahí. Que era un día, por suerte, uno de los pocos vicios que he tenido hasta ahora era de comprar discos. O sea, Un vicio sano, por suerte. han sido, sí, vicios sanos, no de dañarse, por suerte. Y yo compraba muchos discos, o sea, cada vez que viajaba y todo, era un enfermo de comprar discos, compraba música. Y un día me fui, hasta me acuerdo, fíjate lo importante que fue para mí ese disco, que me lo compré en el Musimundo de Escobar, porque yo vivía cerca de ahí en ese momento, que había un supermercado Jumbo,
Fui al supermercado, pasé por el Musimundo, obviamente porque para ver qué discos había, y vi una tapa, que estaba buenísima la tapa. Y dije, che, ¿qué es esto? Este semillón, no sé. Y bueno, lo escuché cuando vi que era folclore, o sea, era una banda de rock haciendo folclore, chacareras con guitarra eléctrica, y dije, bueno, esto está buenísimo. Y bueno, y esa cantante era Barbarita. Cuando fui al estudio, me di cuenta que era Barbarita, le llevé un disco mío, Grito Pampeano, le dije, mirá, traigo un disco mío, para mí es re importante lo que vos, digamos, sos una persona importante para mí, porque, o sea, gracias a vos y otras cosas, yo estoy haciendo esto que me representa. Bueno, Barbie lo escuchó y al tiempito me llama y me dice, mirá, estoy buscando, estoy armando una banda, ¿tenés alguien para recomendarme? Yo no, toco yo, le dije, ¿viste? Bueno, genial. Y bueno, y ahí empecé a tocar. Y ahí empecé a tocar con Hernán Burset, que es hoy mi compañero de ruta. Que está acá, le está contamos acá, a la gente. exactamente, No lo va a está ver. acá. Tirado en el sillón. Sí. Y ahí empezamos a tocar con Barbie. Y entre esos shows que íbamos haciendo, iba Gustavo a veces a ver. Ujú. ¿Cuántas veces fue Gustavo? 2 veces, ¿no? Claro, porque Gustavo le hizo la producción de ese disco en el cual grabé. Bien. Y que es Siva, se llama el disco. Primer disco solista de ella. Y bueno, y ahí vino como esa conexión, o sea, no sé, me acuerdo de una de las veces que tocamos que viene y me dice, me encanta tu sound, me dice, ¿viste? Porque aparte en ese momento era como hablaba como inglés y español Claro. mezclado. Y bueno, buenísimo, digo, increíble. ¿Qué guitarra tenés? Y claro, cuando había que eran guitarras de 2 mangos, como que se le deformaba la cara, pobre, ¿viste? Pero, y nada, y después al tiempo, Gustavo decide armar una banda solista. Ujú. Y bueno, la pareja de Barbarita Palacios es Javier Casalla, que es su también compañero de ruta, y ahí surgió mi nombre, y bueno, y ahí vino eso. Y con él has tocado en lugares increíbles. Sí, Qué bueno. sí. Bueno, ahora estás con la Charo también. Estoy con la Charo, sí, Ujú. sí. Estoy tocando ahí con la Charo también. Qué bueno. Sí. ¿Con ella qué tocas? El bajo eléctrico. Con ella también fue porque grabé en el último disco de ella, como sesionista, digamos, y nada, se copó y armó la banda y Ujú. bueno, y me metió. Bien. Sí. Bueno, a mí ya me lo contaste en otra entrevista, pero quiero que lo cuentes ahora en esta, de este nuevo proyecto que estás armando de Sí. cancionero pampeano, Sí. de músicos pampeanos, de compositores pampeanos. Sí. ¿Querés adelantarme un poquito? Sí, claro. Es un disco. Cuando arranqué a grabar Ríos de Neón, arranqué a grabar este otro disco de música tradicional. Y la historia es muy hermosa para mí, porque es así, mira. Un día fui a Casa de la Pampa. Yo, cualquier músico pampeano que vaya a Buenos Aires, intento siempre ir a verlo, porque siento que es conectar con mi lugar, ¿viste? Y bueno, a todo lo que había en Casa de la Pampa, si coincidía y podía, iba, lo que sea. Esa vez creo que tocaba Lalo Molina, me parece. Y cuando llego, veo una persona que estaba acomodando unos puffs y le digo digamos, quien es el director de cultura de Casa de la Pampa, Cristian Acátoli, y le digo, ¿ese no es Julio Aguirre, el que era guitarrista del Bardino? Ah, sí, Julito, me dice. Le digo, pero Acomodando puff. ¿qué hace acomodando puff? O sea, tendría que estar dando clases de guitarra, o sea, pasando la información que tiene. Entonces me acerqué, me presenté y con Julito no nos tuteamos. Nos decimos, ¿usted cómo le va, compañero? Bien, ¿usted cómo le va? Y bueno, y Julito para mí es uno de mis grandes maestros, Julito. Le dije que bueno, que yo me había encargado de juntar información. Por ejemplo, cuando estaba en Buenos Aires, un día le hice comprar a mi papá una caja de TDK, esos de 90 grande. Se fue a la radio del LU37
y le dije, pedile por favor que me graben todo lo que es de música pampeana. Todo lo que hay de música pampeana, que me lo graben todo. O sea, que se tomen el tiempo que sea necesario. Bueno, entonces fui y le dije que me gustaría que me pase información. Esa información que él tiene, que no la dan en las escuelas. Que son informaciones de vivencias y de... El folclore argentino, una de las características que tiene es que hay mucho de transmisión oral. Inclusive hasta si te pones a escribir, no sé, un ritmo de chacarera, ponerle, no sabes cómo escribirlo. O sea, si querés que suene como uno lo escucha, que Claro. suene. Y Julito se había ido a vivir ahí y nos empezamos a juntar. Venía a casa y nada, me empezó a mostrar cosas y cuando vi lo que era escucharlo en vivo, dije, bueno, esto hay que grabarlo. Entonces yo vivía a una cuadra de Ion y tenía muy buena relación con el hijo del dueño y le dije, che, voy a venir a grabar, dale. Entonces me iba con Julito a Ion y grabábamos. Yo estaba en la cabina con el micrófono cantando y él a grabar. Empezamos a hacer selecciones de obras y a tocar, a grabarlas. Y tengo un montón de material del grabado. Y bueno, paralelo a eso, yo empecé a hacer ríos de neón y es mucha energía, ¿viste? Pensé que iba a poder con las dos cosas y es imposible. Y entonces ese disco quedó medio en pausa. Y ahora empecé tengo música nueva que estamos grabando con Hernán, no sé, de música, el próximo disco que saque. Pero empecé a abrir así los discos rígidos y entré a toda esa parte que tengo ahí grabada con él y me encontré con una música que es increíble. Y bueno, estoy trabajando con eso y en principio lo voy a ir sacando como en volúmenes. Volumen 1, volumen 2 y así. Para que justamente no tener un fin. Para grabar todo tipo de música pampeana. O sea, mi idea es esa. Tener un refugio en el cual yo cuando quiera volver a eso pueda y esté esa obra ahí armándose. Y bueno, ahora estoy en el volumen 1 con Julito a la cabeza como guitarra principal. Firme ahí, Julito. Sí, y bueno, estamos en eso. Dejó de acomodar puff. No, siguió acomodando puff, pero imagínate la relación que tenemos, que un día él tenía una guitarra de Guillermo Vara, que es un luthier de acá. Creo que es de acá, ¿no? ¿O es de Tobay? ¿Es de acá? ¿Vara? Pablo Vara, es de acá, perdón, Pablo, no sé por qué dije Guillermo. De acá. La guitarra de él se la había elegido Paulino Mortellado. Y una guitarra increíble. Y él se compró una Estrada Gómez. Logró comprarse la que usa Falú, una así que tiene la boca como uno medio ovalado. Que siempre hago el mismo chiste, pero es como una Ferrari. Es como toco madera. Y un día se trajo las dos guitarras a casa. Y yo en chiste le digo, ¿qué te haces el rockero? Le digo, usted anda con las dos guitarras, no sé qué. Me dice, no. Esta guitarra es para usted, me dice. ¿Cómo? No. Esta guitarra es suya, me dice. Dale, pero no. Pero Pero, ¿por qué? Me dice, ¿sabe qué pasa? Yo esta guitarra no la voy a tocar más. Y la guitarra se va a morir. Y yo no quiero que se muera la guitarra. Dice, así que usted se tiene que encargar de mantenerla viva la guitarra. Y bueno, tengo la guitarra de él en casa. Y seguramente en algún momento de la vida la guitarra la voy a pasar. Porque esa guitarra hay que mantenerla viva. No tiene que morir. No. Nico, vamos a ir cerrando. Dale. Porque si no, bueno, se hace muy extensa. Yo me quedaría horas hablando con vos porque debes tener 800.000 anécdotas. Pero, ¿cuál es tu obra maestra? Bueno, yo creo que mi obra maestra al día de hoy es Grito Pampeano en el Patio de la Luna, que fue mi gran sueño
caminado y que lo pude concretar. Y que ahí creo que resume un poco todo lo que soy. Es un disco que me parece que es eso. Está el folclore, está el rock, está la electrónica, está la pampa, está el oeste, está hasta Japón. O sea, ahí, está todo ahí. Muchas gracias. A vos. Obra Maestra es un podcast de Yo Creo Producciones. Idea, producción y conducción de Ana Datri. Grabación y edición a cargo de León Gamba en La Pecera. Diseño de arte de Diego García y voz de cierre de Araceli Soro. Auspician Obra Maestra, Subsecretaría de Medios del Gobierno de La Pampa, Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y Cine Milenio. Activa la campanita y entérate de los nuevos episodios o suscríbete a nuestro canal de YouTube.